Imagínate caminar solo por un bosque denso, con los árboles tapando la luz del sol, el silencio apenas roto por el crujir de ramas bajo tus pies. De repente, un ruido extraño, un olor fuerte y a lo lejos, una silueta enorme de más de 2 metros cubierta de pelo oscuro que desaparece en segundos entre la vegetación. Tu corazón late como nunca. ¿Qué viste? Para muchos, esa experiencia tiene un nombre: Bigfoot. También llamado Sasquatch, es el ser más famoso de la criptozoología norteamericana, una criatura mitad mito mitad realidad que durante más de un siglo ha generado miles de testimonios, fotografías, vídeos y hasta expediciones. El origen del mito moderno se remonta a mediados del siglo XX, pero las raíces son mucho más antiguas. Pueblos indígenas de Norteamérica ya contaban historias de gigantes peludos que habitaban en las montañas y bosques. Los llamaban con distintos nombres según la tribu. En la Columbia Británica hablaban de Sasquatch, en lengua alcomelem, que significa hombre salvaje. Estas leyendas describían a seres nocturnos, enormes y fuertes, capaces de comunicarse con sonidos guturales y con poderes sobrenaturales. Para algunos eran guardianes de la naturaleza, para otros espíritus peligrosos. El salto a la cultura popular llegó en 1958, cuando un periodista californiano publicó un artículo sobre unas huellas gigantes encontradas cerca de Bluff Creek. Las huellas medían más de 40 centímetros y parecían humanas, pero demasiado grandes para cualquier persona normal. El periodista acuñó el término Bigfoot y el nombre pegó de inmediato. De la noche a la mañana, el Sasquatch indígena se transformó en una figura mediática, el monstruo de los bosques que podía estar al acecho en cualquier rincón del noroeste americano. En 1967 ocurrió el hecho más famoso de la historia del Bigfoot, el vídeo Patterson-Himlin. Dos hombres, Roger Patterson y Bob Himlin, filmaron en Bluff Creek a una criatura peluda caminando erguida entre los árboles. La secuencia dura apenas unos segundos, pero desde entonces ha sido analizada hasta el cansancio. En el vídeo se ve claramente a un ser de gran tamaño, con brazos largos y un andar peculiar, que se gira un instante hacia la cámara antes de perderse en el bosque. Para los creyentes es la prueba definitiva. Para los escépticos, un disfraz bien hecho. Lo fascinante es que, más de 50 años después, nadie ha podido demostrar con certeza absoluta que se tratara de un fraude. Desde ese momento, los avistamientos se multiplicaron. Testimonios de cazadores, campistas y excursionistas aparecieron en periódicos de todo Estados Unidos y Canadá. Muchos describían criaturas de más de 2 metros, con un olor insoportable, capaces de moverse en silencio a través del bosque. Algunos hablaban de gritos estremecedores por la noche, otros de árboles arrancados o piedras enormes lanzadas como si fueran juguetes. La ciencia oficial, sin embargo, siempre ha sido escéptica. Zoólogos y biólogos señalan que nunca se ha encontrado un cuerpo, hueso o resto biológico que pueda confirmarlo. Para ellos, el Bigfoot es el resultado de huellas malinterpretadas, osos vistos de lejos o simples fraudes. Pero esa falta de pruebas sólidas no ha detenido el mito. Al contrario, parece haberlo fortalecido. El Bigfoot se convirtió en un ícono cultural. Apareció en documentales, cómics, películas y hasta anuncios de televisión. Se hicieron programas enteros dedicados a buscarlo, expediciones con cámaras infrarrojas y drones, cazadores de huellas y hasta laboratorios que analizaban supuestos pelos encontrados en la naturaleza. La mayoría de esas pruebas terminaron siendo pelos de osos, caballos o humanos. Pero la posibilidad de que uno solo fuera auténtico mantiene la esperanza viva. Lo más intrigante del mito es su persistencia. Cada año se registran decenas de nuevos avistamientos en Estados Unidos y Canadá. Hay mapas interactivos con más de 10.000 reportes a lo largo de las décadas. La mayoría se concentran en estados como Washington, Oregón, California y British Columbia, zonas de bosques densos donde un ser esquivo podría, en teoría, esconderse. ¿Son todas alucinaciones colectivas? ¿Mentiras? ¿O realmente hay algo ahí afuera que no hemos podido atrapar? El Bigfoot ha pasado de ser un monstruo temido a un símbolo entrañable. En pueblos de Estados Unidos hay estatuas gigantes de Sasquatch, festivales dedicados a él, museos y hasta rutas turísticas de avistamiento. En cierta forma, se ha convertido en parte de la identidad cultural norteamericana, pero al mismo tiempo sigue siendo un misterio sin resolver. Y así, entre fraudes,
testimonios sinceros, vídeos dudosos y búsquedas infructuosas, el Bigfoot sigue caminando entre la frontera de lo real y lo imaginario. Lo más fascinante no es si existe o no, sino cómo ha logrado instalarse en la mente colectiva durante tanto tiempo. Un mito moderno que se resiste a morir. En el próximo capítulo exploraremos los testimonios más impactantes, encuentros cercanos, ataques, grabaciones de sonidos extraños y huellas imposibles de explicar. Porque si el Bigfoot es solo un invento, ¿por qué tantas personas diferentes aseguran haberlo visto con sus propios ojos? Los testimonios son el corazón del misterio del Bigfoot. Sin cuerpos, huesos o pruebas definitivas, lo único que mantiene vivo al mito son las miles de personas que aseguran haberlo visto, escuchado o sentido de cerca. Y lo curioso es que estos relatos se repiten una y otra vez, en diferentes épocas, lugares y culturas, describiendo criaturas muy similares, enormes, cubiertas de pelo oscuro, con un olor insoportable y capaces de desaparecer en cuestión de segundos. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1924, en el monte Saint Helens, en Washington. Un grupo de mineros que trabajaba en la zona regresó aterrado al pueblo diciendo que habían sido atacados por hombres mono gigantes. Según contaron, durante varias noches escucharon ruidos extraños alrededor de su cabaña, hasta que una madrugada enormes piedras comenzaron a caer sobre el techo. Aseguraban que criaturas peludas trataban de entrar por las ventanas y que resistieron disparando sus rifles. El lugar se conoció desde entonces como Ape Canyon, el Cañón de los Simios, y hasta hoy sigue siendo un sitio de peregrinación para los fanáticos del Bigfoot. Décadas más tarde, en 1974, una pareja acampaba en las montañas de Washington cuando escucharon una serie de gritos desgarradores en medio de la noche. No eran lobos, ni osos, ni nada que hubieran oído antes. Los describieron como voces guturales, casi humanas, que parecían venir de varios lugares a la vez. Los investigadores recopilaron esas grabaciones y algunos expertos en sonido las analizaron, concluyendo que tenían un rango vocal imposible para un ser humano. Hoy se conocen como las Sierra Sounds, y son consideradas por muchos como una de las pruebas acústicas más inquietantes del Bigfoot. Otro relato impactante ocurrió en Ohio, en 1978. Una familia que vivía cerca de un bosque comenzó a notar huellas enormes alrededor de su granja. Una noche, escucharon un ruido en el establo y al salir vieron a una figura gigantesca, cubierta de pelo marrón, que salió corriendo entre los árboles. El olor era tan fuerte que varios miembros de la familia vomitaron. Al día siguiente, encontraron huellas de más de 45 centímetros que terminaban abruptamente en medio de un campo abierto, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. En Canadá también abundan los casos. En 2001, un policía de la Columbia Británica, acostumbrado a recorrer áreas rurales, declaró haber visto a un ser de más de 2 metros cruzar la carretera a plena luz del día. Dijo que su andar no era como el de un oso ni el de un humano disfrazado, y que se movía con una fuerza y una velocidad imposibles de imitar. Lo más interesante es que este testimonio vino de alguien entrenado para observar y reportar con precisión, lo que lo hace aún más difícil de descartar. Quizás uno de los testimonios más extraños proviene de Alaska. Allí, varias comunidades nativas hablan de seres llamados Hairy-Man o Ursus humanus, que secuestran personas y viven en las montañas. En 2012, un cazador aseguró que uno de estos seres lo observó desde los árboles durante varios minutos. Describió una mirada intensa, casi inteligente, que lo paralizó. Dijo que nunca sintió tanto miedo en su vida y que no volvió a salir solo al bosque. Los relatos no solo vienen de Norteamérica. En Rusia existe el almaz, en China el yeren, en Australia el yobie. Todos con descripciones parecidas, criaturas bípedas, enormes, cubiertas de pelo, que aparecen y desaparecen en zonas remotas. Es como si la humanidad entera compartiera la misma leyenda con diferentes nombres. Lo interesante es que, aunque algunos casos son fraudes evidentes, otros no se pueden descartar tan fácilmente. Muchos testigos no buscaban fama ni dinero, eran personas comunes que a menudo preferían callar por miedo al ridículo. Otros eran cazadores experimentados, militares o policías que conocían perfectamente los animales de su región. Para ellos, lo que vieron no era un oso ni un alce, sino algo distinto, algo que no podían explicar. Algunos investigadores sugieren que muchas de estas experiencias podrían ser encuentros con osos pardos o negros vistos de manera confusa en la penumbra. Pero incluso así,
¿Cómo explicar las huellas gigantes, los gritos imposibles de imitar o las rocas arrojadas con fuerza sobre cabañas? ¿Cómo explicar que tantos testigos, sin relación entre sí, describan los mismos detalles? El misterio se hace aún mayor con los relatos de supuestos ataques. No son comunes, pero existen. En los años 70, en Arkansas, varias familias reportaron a una criatura que rondaba sus casas por la noche, lanzaba piedras y dejaba huellas enormes en el barro. Los periódicos la bautizaron como el monstruo de Fouke. Aunque nunca se atrapó nada, los vecinos vivieron semanas de terror. Hoy en día, miles de testimonios están recopilados en bases de datos como la del Bigfoot Field Researchers Organization, BFRO. Son reportes de todo tipo, encuentros en carreteras, campamentos, ríos y hasta en zonas urbanas. Algunos incluyen grabaciones de audio y fotos borrosas, otros solo descripciones. Para los creyentes, es una prueba de que el fenómeno es real. Para los escépticos, es un ejemplo perfecto de cómo funciona el mito. Una mezcla de imaginación, errores y ganas de creer. Sea cual sea la verdad, lo innegable es que los testimonios generan un efecto poderoso, mantienen viva la curiosidad. Cada nuevo relato abre la puerta a la duda. ¿Y si realmente hay algo ahí fuera? ¿Y si el próximo encuentro trae la prueba definitiva? En el próximo capítulo vamos a adentrarnos en las supuestas pruebas físicas, huellas gigantes, pelos analizados en laboratorios, grabaciones misteriosas y hasta ADN. ¿Son pruebas concluyentes o simples ilusiones? Si los testimonios son la base del mito, las pruebas físicas son el combustible que lo mantiene vivo. Durante más de medio siglo, investigadores, cazadores y aficionados han recopilado huellas, pelos, grabaciones y hasta supuestos restos biológicos que podrían pertenecer al Bigfoot. Ninguna ha sido aceptada como definitiva por la ciencia, pero todas han generado debates intensos, análisis y un sinfín de controversias. La primera gran prueba fueron las huellas. En 1958, un obrero llamado Jerry Crew encontró marcas gigantes en el barro cerca de Bluff Creek, California. Medían alrededor de 40 centímetros de largo y 15 de ancho. No parecían de oso ni de ningún animal conocido. Cuando Crew mostró moldes de yeso de estas huellas a la prensa, el fenómeno explotó. El término Bigfoot nació precisamente a raíz de esas marcas. Décadas después, familiares de otro trabajador de la zona confesaron que algunas de esas huellas habían sido falsificadas con pies de madera tallados. Pero lo curioso es que, aun con esa confesión, no todas las huellas podían explicarse como fraude. Las huellas son, de hecho, la prueba más recurrente. A lo largo de los años se han recogido cientos, en diferentes terrenos y épocas. Algunas muestran detalles anatómicos sorprendentes, arcos plantares, distribución de peso e incluso huellas de dermis, como huellas dactilares en los pies. Investigadores como el Dr. Jeff Meldrum, antropólogo de la Universidad Estatal de Idaho, sostienen que muchas de estas huellas presentan características que sería muy difícil falsificar. Para él, podrían corresponder a un primate bípedo aún desconocido. Otra prueba física muy discutida son los pelos. En diferentes ocasiones, cazadores y testigos han entregado muestras que supuestamente pertenecían al Bigfoot. Laboratorios de genética han analizado decenas de ellas. El resultado casi siempre es el mismo. Pertenecen a osos, caballos, perros o incluso humanos. Sin embargo, en algunos casos los análisis resultaron inconclusos, lo que ha alimentado la idea de que podría tratarse de algo aún no catalogado. En 2012, un estudio dirigido por el investigador Brian Sykes, genetista de la Universidad de Oxford, recopiló muestras de todo el mundo. La mayoría eran de animales conocidos, pero 2 resultaron ser de una especie de oso polar híbrido desconocido hasta entonces. Para los escépticos, esto demuestra que las pruebas del Bigfoot suelen malinterpretarse. Para los creyentes, demuestra que la naturaleza todavía guarda sorpresas. Las grabaciones de sonidos también son parte del misterio. Los ya mencionados Sierra Sounds, registrados en California en los años 70, incluyen gruñidos, aullidos y una especie de lenguaje gutural. Expertos en bioacústica señalaron que esos sonidos tienen frecuencias fuera del rango humano. Ningún animal conocido de Norteamérica produce esos ruidos, al menos no con esa complejidad. Para algunos, es evidencia de un ser inteligente. Para otros, simples montajes.
Las grabaciones visuales son las más famosas. El caso más icónico es, sin duda, el vídeo Patterson-Himlin de 1967. Analizado una y otra vez, ha dividido a los expertos durante décadas. Escépticos aseguran que es un hombre disfrazado. Creyentes argumentan que el movimiento de los músculos bajo el pelo, la proporción de los brazos y el andar de la criatura serían imposibles de imitar con un traje de la época. Incluso expertos en efectos especiales de Hollywood han opinado en ambos bandos, sin lograr un consenso definitivo. También existen fotografías, aunque la mayoría son borrosas y de mala calidad. A menudo muestran siluetas oscuras entre los árboles, figuras a lo lejos o huellas recién hechas. Los escépticos las llaman blobsquatch, mezcla de blob, mancha y sasquatch, porque nunca ofrecen claridad. Sin embargo, para los que creen, cada imagen es un pedazo del rompecabezas. En los últimos años, con el avance de la tecnología, se han intentado análisis de ADN ambiental, recogiendo muestras de tierra, agua o ramas en zonas de avistamientos. Los resultados, de nuevo, no han sido concluyentes. Aparecen osos, ciervos, coyotes, pero nunca un ADN desconocido que pueda señalar a una nueva especie de primate. Los críticos insisten, si realmente existiera una población de criaturas tan grandes como las descritas, tarde o temprano debería aparecer un cuerpo, huesos o restos claros. Ninguna especie de gran tamaño puede permanecer invisible para siempre. Pero los defensores responden que el noroeste americano es inmenso, con millones de hectáreas de bosques densos y montañas inexploradas. Animales como el gorila de montaña o el okapi fueron considerados mitos hasta hace poco más de un siglo, cuando finalmente se confirmó su existencia. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con el Bigfoot? El debate sobre las pruebas ha llegado incluso a la ciencia forense. Algunos investigadores han analizado huellas supuestamente auténticas, encontrando patrones consistentes con un pie flexible distinto al humano. Otros han estudiado pelos con microscopios, detectando cutículas no coincidentes con especies conocidas, aunque sin lograr ADN verificable. Todo esto mantiene el misterio abierto. Lo fascinante es cómo, a pesar de que la mayoría de las pruebas terminan en decepción, el mito no desaparece. Al contrario, cada nueva huella, cada nuevo sonido, cada nuevo vídeo vuelve a encender la chispa. Quizás porque, en el fondo, lo que buscamos no es tanto la certeza, sino la posibilidad de que todavía existan secretos en un mundo cada vez más explorado. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las teorías científicas y alternativas que intentan explicar al Bigfoot, desde primates no descubiertos hasta dimensiones paralelas. Porque, si existe, ¿qué demonios es realmente esta criatura? La existencia del Bigfoot ha desatado una avalancha de teorías, desde la ciencia más rigurosa hasta las ideas más descabelladas. La primera pregunta que surge es simple: si realmente hay un ser bípedo y enorme, ¿qué es? Los científicos que estudian la biología y la zoología han ofrecido varias explicaciones, algunas más plausibles que otras. La hipótesis más común sugiere que el Bigfoot podría ser un primate aún no descubierto, un relicto de la evolución que sobrevivió en los bosques de Norteamérica. Algunos investigadores comparan la situación con el gorila de montaña, que durante siglos fue considerado un mito hasta que fue documentado. Según esta teoría, poblaciones pequeñas y aisladas podrían mantenerse ocultas en regiones densamente forestadas, evitando el contacto con humanos. Sin embargo, los críticos señalan problemas enormes. Para sostener una población viable, se necesitan varios cientos de individuos. Además, cualquier especie de ese tamaño requiere alimento abundante y deja rastros claros. La falta de cadáveres, restos óseos o evidencia genética verificable hace que esta hipótesis sea difícil de aceptar. Aún así, los defensores insisten en que el Bigfoot podría ser extraordinariamente esquivo, como un animal que ha aprendido a evitar a los humanos durante siglos, lo que explicaría la escasez de pruebas físicas. Otra teoría sugiere que el Bigfoot es una especie híbrida. Algunos biólogos proponen que podría tratarse de un cruce entre un oso y un primate, o incluso de un primate perdido que ha desarrollado rasgos únicos adaptados al clima y la geografía del noroeste de Estados Unidos y Canadá. Evidencias como la flexibilidad inusual de sus pies, la altura descomunal y la fuerza aparente respaldan, según algunos investigadores, la idea de que no es un oso ni un humano, sino una especie completamente diferente. En paralelo, la criptozoología ha propuesto hipótesis más radicales.
Algunos creen que el Bigfoot es un descendiente directo de homínidos antiguos, como el Gigantopithecus, un simio gigante que vivió en Asia hace miles de años y que desapareció hace aproximadamente 100.000 años. Según esta idea, grupos pequeños habrían migrado a Norteamérica y sobrevivido en aislamiento. Esta teoría explicaría la altura extraordinaria y el pelaje, pero enfrenta la misma dificultad, la falta de pruebas fósiles recientes que confirmen su existencia. Pero no todas las teorías son biológicas. Algunos ufólogos y especialistas en fenómenos paranormales sugieren que el Bigfoot podría ser una criatura interdimensional. Según esta hipótesis, no viviría completamente en nuestro plano físico, sino que podría aparecer y desaparecer según ciertas condiciones, lo que explicaría los encuentros breves, las huellas que terminan abruptamente y los avistamientos inconsistentes. Otros afirman que el Bigfoot tiene habilidades psíquicas o telepáticas, capaz de detectar a los humanos a distancia y eludirlos con inteligencia sorprendente. Estas ideas son más especulativas, pero han ganado seguidores entre quienes estudian lo inexplicable. Existe también la teoría cultural y psicológica. Algunos psicólogos sostienen que el Bigfoot es un fenómeno colectivo, una especie de mito moderno que las personas proyectan en la naturaleza. Huellas, ruidos y avistamientos serían interpretaciones de estímulos ambiguos. Ramas que caen, sombras que se mueven, crujidos de la tierra. La mente humana tiende a buscar patrones y significado, y el Bigfoot sería un ejemplo de cómo el mito se alimenta de la percepción. Sin embargo, esta explicación no logra convencer a quienes han tenido encuentros cercanos y han observado detalles que, según ellos, no pueden ser inventados. Lo fascinante es que todas estas teorías coexisten. En una misma zona, hay biólogos escépticos, criptozoólogos apasionados, ufólogos y testigos convencidos. Algunos creen que el Bigfoot es un primate esquivo, otros, un espíritu del bosque, y algunos, incluso un viajero interdimensional. Esto genera un mosaico de posibilidades que hace que el misterio permanezca intacto. La ciencia moderna ha intervenido con análisis genéticos. Laboratorios han estudiado pelos, heces y muestras ambientales, intentando encontrar ADN que no corresponda a ninguna especie conocida. La mayoría han resultado ser de animales comunes, osos, ciervos o perros salvajes. Sin embargo, en algunas muestras los resultados son inconclusos, lo que deja la puerta abierta a la interpretación de los criptozoólogos. Podría tratarse de algo no catalogado. Los defensores del Bigfoot argumentan que la falta de evidencia concluyente no prueba su inexistencia, sino la dificultad extrema de capturarlo. Un animal grande, fuerte, inteligente y esquivo en bosques densos sería capaz de permanecer invisible durante décadas. Además, el hecho de que haya tantos avistamientos consistentes en áreas geográficas específicas refuerza la hipótesis de una especie real. Por último, existe una explicación más simbólica. Para muchos, el Bigfoot representa la naturaleza indómita, lo salvaje que aún persiste frente a la expansión humana. La criatura se convierte en un recordatorio de que no lo sabemos todo, de que todavía existen misterios en el mundo, de que la curiosidad y la fascinación por lo desconocido son parte de la experiencia humana. En ese sentido, incluso si nunca se encontrara un cuerpo, el Bigfoot seguiría siendo real en nuestra cultura y en nuestra imaginación. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los avistamientos modernos más impactantes y la tecnología actual para buscarlos. Cámaras trampa, drones, sensores de movimiento y registros de sonido que intentan atrapar al Bigfoot en pleno siglo XXI. ¿Estamos más cerca de la prueba definitiva o sigue siendo un mito indestructible? En el siglo XXI, la búsqueda del Bigfoot no se ha detenido. Al contrario, la tecnología moderna ha permitido que las expediciones sean más precisas, metódicas y documentadas. Cámaras trampa, drones, grabadoras de audio y sensores de movimiento se han convertido en herramientas fundamentales para intentar capturar pruebas de esta criatura esquiva. Lo curioso es que, pese a los avances tecnológicos, el Bigfoot sigue siendo un fantasma imposible de atrapar por completo. Uno de los métodos más comunes son las cámaras trampa, colocadas estratégicamente en los bosques de Washington, Oregón, California y Columbia Británica. Estas cámaras se activan con movimiento y luz infrarroja, grabando imágenes de animales y posibles encuentros nocturnos. A lo largo de los últimos 20 años, han capturado decenas de vídeos y fotos que muestran siluetas grandes y peludas moviéndose rápidamente entre los árboles. Aunque muchos resultan ser falsos positivos, osos, ciervos o incluso humanos, algunos son difíciles de explicar.
La criatura captada parece caminar erguida, con brazos largos y proporciones humanas, desapareciendo en cuestión de segundos. Los drones han revolucionado la búsqueda en zonas inaccesibles. Con cámaras de alta resolución, pueden sobrevolar montañas, ríos y bosques densos, grabando desde ángulos imposibles para un humano. En 2019, un equipo de criptozoólogos en Oregón reportó haber visto una figura enorme moviéndose entre la niebla desde su dron. La imagen era borrosa, pero mostraba un bipedismo claro y un tamaño imposible para cualquier animal conocido en la región. Para los creyentes, esto es una prueba prometedora. Para los escépticos, una ilusión óptica. Otra herramienta son los sensores de movimiento y calor, instalados en áreas con alta concentración de avistamientos. Estos sensores pueden registrar movimientos nocturnos y diferenciar entre animales pequeños y grandes. Algunos informes indican detecciones de objetos que se mueven con patrones diferentes a los de osos u otros mamíferos conocidos. Incluso se han registrado huellas de calor gigantes que aparecen y desaparecen sin explicación. Aunque no se ha podido capturar un cuerpo, estos datos mantienen viva la especulación. Los avistamientos modernos continúan ocurriendo y son cada vez más documentados gracias a teléfonos inteligentes y cámaras de vídeo accesibles a todos. En 2020, un excursionista en los bosques de California grabó a una criatura enorme caminando entre los árboles, desapareciendo tras una pendiente. El vídeo fue ampliamente compartido en redes sociales y analizado por expertos en movimiento animal. El consenso es que no se trata de un oso ni de un humano disfrazado. El andar, la postura y la velocidad parecen fuera de lo común. En Canadá, avistamientos recientes en la Columbia Británica incluyen grabaciones con audio ambiental. Los sonidos registrados incluyen gritos, golpes en los árboles y vocalizaciones que no coinciden con animales conocidos. Algunos expertos en bioacústica han señalado que los patrones son consistentes con comunicaciones complejas, lo que sugiere inteligencia y organización social. Otros investigadores, más escépticos, insisten en que pueden ser simplemente osos emitiendo sonidos durante la noche. Algunos grupos de investigación han recurrido a análisis de ADN ambiental, EDNA, para buscar rastros de Bigfoot. Esto implica recolectar muestras de suelo, agua o pelo en zonas con huellas o avistamientos recientes para analizar material genético. Hasta ahora, los resultados no han identificado ninguna especie desconocida de primate. La mayoría corresponden a animales locales. Sin embargo, algunos hallazgos han sido catalogados como inconclusos o anómalos, lo que mantiene la esperanza para los criptozoólogos. Aparte de la tecnología, la comunidad de Bigfoot juega un papel importante. Existen organizaciones dedicadas a documentar cada avistamiento, mapa de huellas y prueba fotográfica. La Bigfoot Field Researchers Organization, BFRO, recopila miles de reportes anualmente, proporcionando una base de datos única para estudiar patrones geográficos, temporales y de comportamiento. Gracias a esta recopilación sistemática, es posible identificar áreas donde los encuentros son más frecuentes y concentrar allí las investigaciones con equipo avanzado. Los medios de comunicación y las redes sociales han multiplicado la difusión de los casos. Cada nuevo vídeo o foto provoca debates, análisis y revisiones, generando un efecto viral. Esto ha transformado al Bigfoot en un fenómeno global, donde personas de todo el mundo analizan grabaciones, comparten teorías y participan en la búsqueda virtualmente. Incluso científicos y documentales profesionales han mostrado interés, reconociendo que el fenómeno merece estudio aunque sea para entender la persistencia cultural del mito. Lo más fascinante es que, incluso con toda esta tecnología, el Bigfoot sigue esquivo. Nadie ha logrado capturarlo, fotografiarlo con claridad absoluta o recolectar restos verificables. Esto refuerza la idea de que, si existe, se trata de una criatura extremadamente inteligente, adaptada a la supervivencia y capaz de evitar el contacto con los humanos. Cada huella, cada grabación y cada sensor activado es una pieza de un rompecabezas que permanece incompleto. El Bigfoot, entonces, sigue siendo un misterio que combina leyenda, ciencia y tecnología. La búsqueda moderna demuestra que no es solo un mito antiguo, sigue vivo en testimonios recientes, en grabaciones actuales y en la imaginación de miles de personas. El hecho de que aún no se haya comprobado su existencia no disminuye su poder como símbolo de lo desconocido, de lo salvaje y de la fascinación humana por lo que no podemos controlar ni comprender por completo.
En el próximo capítulo nos adentraremos en los casos más extremos y misteriosos, incluyendo supuestos ataques, desapariciones, encuentros cercanos y evidencias inexplicables. Veremos hasta dónde llega la leyenda cuando toca el límite entre el mito y la realidad. El Bigfoot ha fascinado a generaciones de buscadores y científicos, pero también ha protagonizado algunos de los casos más extremos y misteriosos, donde la línea entre mito y realidad parece desdibujarse por completo. Estos encuentros no solo incluyen avistamientos, sino supuestas desapariciones, ataques y huellas que desafían cualquier explicación lógica. Analizar estos episodios nos acerca al corazón del misterio y nos muestra por qué esta criatura sigue tan viva en la imaginación colectiva. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1978, en Fouke, Arkansas, conocido como el monstruo de Fouke. Durante meses, varias familias reportaron la presencia de una criatura enorme que rondaba sus propiedades por la noche. La describían de más de 2 metros, con un pelaje oscuro y un olor insoportable. Algunos aseguraban haber escuchado gritos desgarradores y golpes en los techos. Testigos afirmaban que la criatura arrojaba objetos, movía cercas y desaparecía sin dejar rastro. Aunque nunca se capturó, este caso inspiró películas y documentales, consolidando la imagen del Bigfoot como un ser capaz de interactuar de manera activa con los humanos. En Washington, en 2004, un grupo de excursionistas afirmó haber tenido un encuentro cercano y prolongado. Según su relato, una criatura los observó desde una distancia de unos 30 metros durante más de 5 minutos antes de retirarse lentamente hacia el bosque. Los testigos coincidieron en que el Bigfoot parecía medir más de 2,5 metros y que su comportamiento denotaba curiosidad e inteligencia. Este tipo de encuentros prolongados son raros, pero cuando ocurren, se vuelven casos emblemáticos porque permiten observar detalles anatómicos y conductuales que otros avistamientos fugaces no muestran. Otro episodio inquietante proviene de Canadá, donde varias comunidades nativas han reportado desapariciones de ganado y ataques extraños atribuidos al Sasquatch. Aunque no se han encontrado cuerpos, los investigadores mencionan rastros inusuales, huellas gigantes en el barro, árboles rotos y objetos movidos sin explicación. Algunos ufólogos y criptozoólogos consideran que el Bigfoot podría tener un comportamiento territorial, defendiendo ciertas áreas y evitando el contacto directo, lo que explicaría la rareza de los encuentros humanos. En Estados Unidos, las huellas extremas también han capturado la atención. Se han documentado marcas de más de 60 centímetros de largo, con estructuras anatómicas complejas que sugieren un pie flexible, arco plantar y dedos móviles. Algunas terminan abruptamente, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. Los científicos que las han examinado a veces no pueden explicar cómo se produjeron, aunque los escépticos argumentan que podrían ser montajes. Sin embargo, la consistencia de estas huellas a lo largo de décadas y en diferentes estados es difícil de ignorar. Los encuentros nocturnos con sonidos inexplicables siguen siendo una constante. Gruñidos, golpes en los árboles, vocalizaciones guturales y rugidos que no corresponden a ningún animal conocido se han grabado en cientos de expediciones. Los expertos en bioacústica que han analizado estas grabaciones señalan que algunos patrones muestran inteligencia, comunicación a distancia y capacidad de imitación, comportamientos muy avanzados para animales salvajes. Esto sugiere que, si el Bigfoot existe, no solo es grande, sino también astuto. Incluso en la era de la tecnología, algunos encuentros desafían toda lógica. Cámaras trampa han captado siluetas enormes moviéndose entre la niebla. Drones han registrado figuras que desaparecen al descender a zonas densas de bosque, y sensores de calor han detectado objetos gigantes que se mueven a velocidad impresionante. Cada nueva prueba genera emoción, debate y nuevas expediciones. La ausencia de un cuerpo tangible no detiene la obsesión, sino que la alimenta. La teoría más extrema, defendida por ciertos ufólogos y criptozoólogos, es que el Bigfoot podría ser interdimensional, capaz de aparecer y desaparecer según leyes que aún no comprendemos. Esto explicaría por qué los encuentros son raros y por qué las huellas o grabaciones a veces parecen imposibles de interpretar. Otros sostienen que el Bigfoot tiene capacidades cognitivas avanzadas, que lo hacen consciente de los humanos y capaz de evitarlos deliberadamente. Más allá de los casos y la tecnología, lo fascinante es lo que el Bigfoot representa, lo salvaje que aún permanece en el mundo moderno, el misterio que desafía la certeza científica y la curiosidad que impulsa a los humanos a explorar lo desconocido.
Incluso si nunca se capturara un espécimen, el Bigfoot seguiría siendo un símbolo de la frontera entre lo conocido y lo desconocido, de nuestra fascinación por lo que se oculta en los bosques más densos y remotos. En conclusión, el Bigfoot no es solo una criatura legendaria. Es un fenómeno cultural, un misterio científico y un espejo de nuestra necesidad de creer en lo imposible. Entre testimonios, huellas, sonidos y vídeos, se mantiene vivo el debate. ¿Es un primate desconocido, un espíritu del bosque, un viajero interdimensional o simplemente una manifestación de la imaginación humana? La respuesta sigue abierta, y quizá esa sea la verdadera esencia del mito. Lo importante es que la búsqueda continúa. Cada huella, cada grito en la noche y cada figura captada por cámara trampa mantiene viva la esperanza. Y mientras los bosques del noroeste de Norteamérica sigan siendo extensos e inaccesibles, habrá siempre un lugar donde el Bigfoot pueda existir, libre, esquivo y eterno en nuestra imaginación.